Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Isaac Newton. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña uno de los grandes científicos de, todos los tiempos, un famoso físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés que cambió por completo el rumbo de la humanidad y contribuyó al desarrollo de la ciencia tal como la conocemos. Estamos hablando del primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y en los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. Estamos hablando ni más ni menos que de Isaac Newton. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran honor que nos regale un poco de su tiempo para conocer más acerca de su vida y de todo el trabajo que desarrolló. Sí, gracias por la invitación. Pero te voy a pedir que te dirijas a mí como Sir Isaac. Bastante hice para que Su Majestad, la Reina Ana, me nombrara caballero en recompensa a los servicios prestados a Inglaterra. Es un placer para mí hablarles desde el más acá por medio de esta clase de reunión inmediata a la distancia. Se llama videollamada, Sir Isaac. Oh, very impressive. ¡Cuánta innovación! La última vez que me comuniqué con alguien a la distancia fue por carta y tuve que esperar casi 3 meses para obtener una respuesta. En fin, les envío un cordial saludo a todos y a todas los que nos acompañan a la distancia. Por otro lado, creo que las cosas no han cambiado mucho. Supe que están pasando por una pandemia. A mí también me tocó experimentar algo así cuando era joven. Así que les hago un llamado muy atento a todos y a todas a que hagan caso a las autoridades sanitarias para evitar contagios, riesgos y cuiden su salud. Ustedes que nos ven desde casa, no olviden usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si es posible, permanezcan en sus casas para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Recuerden, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Veo que está al pendiente de lo que pasa en nuestros días, Sir Isaac. Sí, a veces es necesario. Además, aquí parece que nadie se puede guardar cualquier noticia que escucha. Alumnas y alumnos, tengan a la mano su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más relevantes de la vida y obra de nuestro invitado. Si requieren apoyo visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Recuerden, si les surgen dudas sobre lo que se mencione, también anótenlas. Más tarde podrán investigarlas en libros especializados o en páginas de internet confiables. Sir Isaac, ¿le parece si iniciamos la entrevista? Of course. Espero que este tiempo sea suficiente para poder platicarles todas las cosas asombrosas y los aportes que realicé, y no solo en la ciencia. Tengo entendido que usted nació de forma prematura el 4 de enero de 1643 en el seno de una familia campesina en Woolsthorpe Manor, una pequeña aldea del condado de Lincolnshire, Inglaterra. No. That's a mistake. Yo nací el 25 de diciembre de 1642, según lo indicaba el calendario juliano, que era el que usábamos en Inglaterra. ¿Cree que nos podría platicar ahora un poco sobre sus padres y su familia? De mi padre no sé mucho. Murió 3 meses antes de que yo naciera.
Se llamaba igual que yo, Isaac. Mi madre, Hannah Icecock, pues decidió casarse y hacer otra familia con el reverendo Barnabas Smith. Ese señor ha sido el único que me hizo pecar y amenazarlo con hacerle daño. Nunca me agradó ese sujeto. Y yo tampoco le agradaba. Por eso mi madre pues decidió que lo mejor para mí era que me fuera a vivir con mis abuelos. Sir Isaac, lamento escuchar que su niñez pues no fuera tan afortunada. Bueno, no todo fue tan malo. A los 12 me enviaron a estudiar al colegio The King's School. Ahí estudié latín, griego, geometry y aritmética. En ese entonces era lo habitual para una escuela. Usted era muy hábil para construir objetos. ¿Puede contarnos qué otras cosas construyó? Bueno, la verdad sí. Me gustaba mucho fabricar objetos de madera. Como ya mencioné, me gustaba hacerles juguetes y muebles para las muñecas de mis amigas. Con las herramientas que tenía, logré reproducir un molino de viento y mejoré el diseño original. Construí un carro de 4 ruedas impulsado por una manivela que yo acomodaba desde el interior. Muchos de los diseños de los aparatos que fabriqué los saqué del libro de John Bate llamado The Mysteries of Nature and Art. Me gustaba construir cometas y regalárselos a mis compañeros de clase, aunque no dio resultado para hacer amistad con ellos. Construí también relojes solares. Tenía llena mi habitación. Y el vestíbulo, y el recibidor, y casi cualquier habitación de la casa en la que entrara el sol. ¡Qué impresionante, Sir Isaac! Ahora, ¿podría contarnos sobre su estadía en la Universidad de Cambridge? Tenía 18 años cuando entré a la Universidad de Cambridge. La verdad, no me gustaban mucho las clases que tenía, por lo que me la pasaba leyendo en la biblioteca. Es por eso que nunca fui de los mejores promedios, ni mucho menos. Pero aún así, aprendí mucho. Al final sí me gradué del Trinity College, aunque no logré ser el primero de mi clase. Bueno, leí obras de Descartes, Kepler, William Alfred, John Wallis, Galileo, Fermat, Huygens. ¡Wow! Newton se formó bajo la tutela de Isaac Barrow, a quien una vez completados sus estudios sucedería en la cátedra de matemáticas que ejerció desde 1669 hasta 1696. La cátedra lucasiana, como se le conoce en referencia a su fundador Henry Lucas, siempre ha estado ocupada por científicos influyentes y poderosos, incluido en tiempos recientes el físico Stephen Hawking. Sir Isaac, ¿quiere a lo mejor contarnos un poco sobre su vida después de la universidad? Por supuesto que quiero. Te dije desde el principio que yo había hecho mucho por las matemáticas y por la física. Además de que esta comienza a ser la parte más interesante de mi vida. Cuando cumplí 20 años, comencé a enviar cartas a la Royal Society. Sí sabes qué es eso, ¿verdad? Claro, Sir Isaac. Es la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural. Es la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa. Personajes como Charles Darwin, Benjamin Franklin, Michael Faraday, Albert Einstein, Alan Turing, Louis Pasteur, Werner Heisenberg, Stephen Hawking y Robert Hooke han pertenecido a esta institución que, bueno, si bien es privada, hace las veces de Academia Nacional de Ciencias en Reino Unido. Hooke. Tenías que nombrarlo. En fin, estábamos hablando de algo más importante. De mí. Bueno, te decía que comencé a escribirle a la Royal Society. Les envié algunos de mis descubrimientos en geometría y óptica. Además de que les envié un telescopio que yo mismo construí. Tengo una pregunta. ¿En qué se diferenciaba este telescopio del que construyó Galileo?
El telescopio que fabriqué era del topo reflector. La distorsión del color era uno de los principales fallos de los telescopios refractores. Esto pasaba porque los espejos de esta clase de telescopios se comportaban como prismas, dividiendo la luz blanca en un arco iris de colores alrededor de los objetos observados. ¡Qué interesante! ¿Y usted lo armó todo, Sir Isaac? Everything. Todo. Hice el tubo, la montura, los accesorios, coloqué el ocular. Elegí una aleación de estaño y cobre como los materiales más adecuados para el espejo objetivo. Para que me resultara más sencillo, elegí una forma esférica para el espejo en lugar de una parábola, y esto ocasionó un poco de aberración esférica, pero corregía la aberración cromática. Añadí un espejo secundario diagonal montado cerca del foco del espejo primario para reflejar la imagen en un ángulo de 90 grados a un ocular montado en el lateral del telescopio. Con mi telescopio pude observar las 4 lunas de Galileo en Júpiter y la fase creciente de Venus con dicho telescopio. En la Royal Society quedaron tan impresionados con él que se lo enseñaron a Carlos II de Inglaterra en enero de 1672, y en ese mismo año fui admitido como seguidor de la sociedad. Sir Isaac, temiendo incomodarlo, hoy, ¿cree que podría contarnos un poco sobre sus desacuerdos que conocemos tuvo con el científico Robert Hooke? Bueno, el primer desacuerdo, como tú lo llamas, fue cuando envié mi escrito sobre la teoría del color. Ahí argumenté que la luz estaba formada por partículas. Hooke me dijo que le parecía interesante mi hipótesis. ¡Le dijo hipótesis a mi teoría! Esto me ofendió muchísimo, pero tuve que contenerme un poco, pues Hooke era toda una autoridad, y no solo en el campo de las ciencias. Y tras el gran incendio que arrasó Londres en 1666, fue el encargado de topografiar la ciudad para su reconstrucción, proponiendo una moderna urbanización en cuadrículas, y fue además el arquitecto de muchos nuevos edificios. Contribuyó al diseño de otros como el Real Observatorio de Greenwich y concibió el método usado para construir la cúpula de la Catedral de San Pablo. Tengo una duda, ¿ese fue el único desacuerdo que tuvieron? ¡Por supuesto que no! A ese señor solo le interesaba molestarme. Pero la vida me enseñó que la venganza es un plato que se sirve frío. En 1679, Hooke y yo comenzamos a escribirnos sobre el tema de la gravitación. El enfrentamiento vino cuando en 1686 publiqué mi gran obra, La Principia Mathematica. Y a Hooke se le ocurrió decir que había sido él quien había dado las bases que me llevaron a escribir la ley de gravitación universal. Y eso no era todo. Hooke quería que le diera crédito como autor. ¡Crédito! ¿Te imaginas eso? Lo más que pude decir de Hooke es que él había revivido mi interés por la astronomía, pero que no había aportado nada nuevo. En la última carta que nos escribimos al respecto, escribí la siguiente frase. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Obvio, no me refería a su corta estatura, sino a que mis resultados se debían a las aportaciones de grandes matemáticos y científicos de todos los tiempos. Después de todos estos desacuerdos, prometí que no publicaría absolutamente nada más sobre mi teoría corpuscular de la luz hasta que Hooke se muriera. Y eso pasó en 1703. Y yo publiqué mi libro, Optics, en 1704. Cuando Hooke murió,
Me nombraron presidente de la Royal Society. Durante mi mandato, nos tuvimos que mudar de ese edificio y pues en las mudanzas siempre se pierden cosas. Y bueno, tristemente, esa vez se perdió el único retrato que quedaba de Hook. Así que nadie supo cómo era Hook por casi 4 siglos. Pues qué interesante historia, Sir Isaac Newton. Muchos le achacaban esta clase de arrebatos a que pues yo tenía una personalidad cruel o vengativa y que busca pleitos. Pero en mi defensa, es decir, que pasé largos periodos aislado, sin comer ni dormir, lo que resultó en que presentara una severa depresión, además de una crisis psíquica. Muchos dicen que todo era por la alta concentración de mercurio que tenía en mi cuerpo. El mercurio es altamente neurotóxico, pero lo que esto explicaría los cambios pues de mi conducta. Yo creo que el mercurio solo hizo que mi brillante cabellera se tornara gris. Definitivamente su vida ha tenido de todo, Sir Isaac. Te dije que mi vida era muy interesante. Vaya que sí. Y a todo esto, Sir Isaac, ¿por qué tenía mercurio en su cuerpo? Bueno, es que uno de mis intereses, además de las matemáticas, la física y la teología, era la alquimia. Ah, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y es una disciplina filosófica que combina elementos de química, metalúrgica, física, medicina, astrología, misticismo, espiritualismo y arte. Aunque la alquimia adopta muchas formas en la cultura popular, es citada con mayor frecuencia en historias, películas, espectáculos y juegos como el proceso usado para transformar plomo u otros elementos en oro. Otra forma que adopta la alquimia es la de la búsqueda de la piedra filosofal, con la que pretendía conseguir tanto la vida eterna como la transmutación de cualquier metal en oro. Todo eso es correcto. Escribí más de 1 millón de palabras sobre la alquimia, algo que tardó en saberse, pues la alquimia era algo ilegal en mis tiempos. Mis trabajos los firmaba como Jehová Sanctus Unus, que es el anagrama latinizado de mi nombre, Isaacus Newtonus. En el jardín atrás de mi habitación, construí un cobertizo a modo de laboratorio, donde tenía un fuego encendido de manera perpetua y allí hacía mis experimentos. En 1680 escribí Index Chemicus, que es mi texto más largo sobre alquimia y sobresale por su gran organización y sistematización. En 1692 escribí 2 ensayos, de los que sobresale De Natura Acidorum, en donde discutía la acción química de los ácidos por medio de la fuerza atractiva de sus moléculas. En esta obra trataba de dejar clara la relación entre las fuerzas de lo que hablé en mi Principia Mathematica con lo que encontraba en el mundo de la alquimia. Bueno, también usaba la alquimia para automedicarme. Nunca le tuve mucha confianza a la medicina, por lo que usaba mis conocimientos en la alquimia para hacer remedios caseros. Bueno, no me regañes. Los remedios alquímicos no deben ser tan malos. Yo viví hasta los 84 años, cuando la esperanza de vida no pasaba de los 50 años. Y disculpe, Sir Isaac, ¿puede platicarnos un poco sobre su gran obra, Principia Mathematica? Claro. Mi gran obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, del latín Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, aunque todo mundo se refiere a él simplemente como Principia.
Si no hubiera sido por mi amigo Edmund Halley, que me convenció de publicar mi compendio de mecánica, seguramente hubiera terminado por destruir todo ese material por miedo a las críticas. Y le agradecí a Halley en las primeras páginas de mi libro. Los 3 libros de esta obra contienen los fundamentos de la física y la astronomía escritos en el lenguaje de la geometría pura. El libro 1 contiene el método de las primeras y últimas razones, y bajo la forma de notas o escolios que se encuentran como anexo del libro 3, la teoría de las fluxiones. Algunos se quejan de que para esas épocas más modernas es un trabajo difícil de leer, pues la notación que se utiliza actualmente se parece más a la de Leibniz y no a la mía. Pero bueno, eso ya no es mi culpa. Y bueno, en el campo de la mecánica recopilé los hallazgos de Galileo y enuncié mis 3 famosas leyes de movimiento. De estas 3 leyes pude deducir la fuerza de gravitación entre la Tierra y la Luna y demostrar que esta es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, multiplicando este cociente por una constante llamada constante de gravitación universal. Además, generalicé esta ley a todos los cuerpos del universo, con lo que esta ecuación se convirtió en la ley de gravitación universal. ¡Universal! ¿Sabes qué significa eso? Que esa ecuación tan sencilla explica por qué el universo se comporta como lo hace, sin importar dónde estés o con quién lo describa. Mi amigo Halley se apoyó en mis cálculos y observaciones previas para predecir la trayectoria de un cometa avistado en 1682, mismo que regresaría en 1758. Ese cometa es justo el que se conoce como el cometa Halley, que orbita alrededor del Sol cada 75 años. Esta es justo la obra por la que se le reconoce hasta nuestros días, Los Principia. Sin embargo, Sir Isaac, usted trascendió más allá de la ciencia, la alquimia y la teología. ¿Es correcto, no? Así es. En 1687 defendí los derechos de la Universidad de Cambridge contra el rey Jacobo II, que intentaba transformar la universidad en una institución católica. Como resultado de la eficacia que demostré, fui elegido miembro del Parlamento en 1689. Mantuve mi escaño durante varios años, aún después de que destronaran al rey. Después de ejercer casi 30 años como profesor de la cátedra lucasiana, renuncié para aceptar la responsabilidad y el cargo del director de la Casa de Moneda en 1696. Durante este periodo fui un incansable perseguidor de los falsificadores, a los que enviaba la horca, y propuse por primera vez el uso del oro como patrón monetario. En esa época había muchos embaucadores que se dedicaban a raspar las monedas de plata para obtener metal, fundirlo y venderlo. Para evitar esto, se me ocurrió ponerle rayas al borde de las monedas. Así, si las llegaban a raspar, se podía notar. Esto también era, pues, una falta que se castigaba con la cárcel. Me gustaba desarrollar mis talentos y participar en actividades diferentes a las que había realizado en Cambridge. Aún así, me pesa un poco que durante los últimos 30 años de mi vida abandoné prácticamente toda actividad científica. Bueno, creo que de momento es todo lo que quiero compartir con ustedes. Adiós. Sir Isaac Newton fue elegido presidente de la Royal Society en 1703 y reelegido cada año hasta su muerte. En 1705 fue hecho caballero por la reina Ana como recompensa a los servicios prestados a Inglaterra. Los últimos años de su vida se vieron ensombrecidos por la controversia de envergadura internacional con Leibniz a propósito de la prioridad de la invención del nuevo análisis.
acusaciones mutuas de plagios, secretos disimulados en criptogramas, cartas anónimas, tratados inéditos, afirmaciones a menudo subjetivas de amigos y partidarios de los dos gigantes enfrentados, celos manifiestos y esfuerzos desplegados por los conciliadores para aproximar a los clanes adversos. En mi defensa, diré que la Royal Society dictaminó que yo no había cometido plagio. El hecho de que el comité que lo dictaminó estuviera a mi cargo no tuvo nada que ver con esa decisión. Vaya, el 20 de marzo de 1727 del calendario juliano, 31 de marzo en el calendario gregoriano, murió Sir Isaac Newton, quien días más tarde fue enterrado en la abadía de Westminster, en un funeral donde se dio cita prácticamente toda la intelectualidad de Gran Bretaña y buena parte de su aristocracia. Se rendió homenaje a un hombre de ciencia, a un matemático, a un filósofo natural y al primer científico nombrado caballero por la reina en la historia de aquel país. A su muerte, ocupaba la presidencia de la Royal Society. Era miembro de la Comisión de Longitud y su influencia fluía por todos los canales de la cultura británica. Isaac Newton murió octogenario y con la fama de poseer una mente con una capacidad extraordinaria para dominar las ciencias más difíciles: las matemáticas y el cálculo, la mecánica de los cuerpos celestes y el comportamiento de la luz. De hecho, sus contemporáneos lo admiraron tanto que no pudieron contener sus exageraciones. En el mausoleo de Newton, situado en la abadía de Westminster, se asegura que estaba dotado de una fuerza mental casi divina. Pero todavía más rotundo era el epitafio que propuso el poeta Alexander Pope. La naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche. Dios dijo: hágase Newton, y todo fue luz. Su influencia posterior aumentó su fama gigantesca hasta convertirlo en el modelo de científico por excelencia. A su muerte, la biblioteca personal de Newton constaba de 1.612 libros, 912 de los cuales estaban íntimamente relacionados con sus preocupaciones teológicas, mientras que aproximadamente 80 eran de alquimia. Pero para que este número no resulte engañoso, hay que recordar que los libros de alquimia no accedían usualmente a la imprenta, por lo que estos 80 debían representar prácticamente toda la literatura alquímica disponible por los canales tradicionales. A esto hay que agregar las 3 docenas de pequeños libros alquímicos y aproximadamente 50 kilogramos de panfletos encontrados, así como los libros y manuscritos alquímicos copiados por Sir Isaac. Por todo lo anterior, la importancia de Isaac Newton, sus descubrimientos y sus aportes se siguen sintiendo hasta nuestros días. Porque fue quien nos enseñó a ver las cosas desde otra perspectiva, como lo dice una de sus frases más célebres: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Y él trató de descubrir ese océano de tal manera que el mundo ya no fue el mismo. Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista y que los invite a reflexionar acerca de las circunstancias que rodearon la vida de este gran personaje. Agradecemos la compañía de Sir Isaac Newton y a todas y todos los que nos ven desde casa, les invito a que sigan los contenidos de Aprende en Casa. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma
nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.